Y por eso lo hemos visto en todo, lo hemos visto con la pandemia, lo hemos visto con los precios, lo hemos visto con la inflación, lo hemos visto con la cadena de suministros. Y ahora a todo eso, si podemos, la diapositiva anterior. A todo eso se le suma el conflicto de Rusia, Ucrania y la OTAN. Y eso viene a montarse sobre las demás crisis. Independientemente que no hubiera habido conflicto, ya había crisis. Pero lo que hace este conflicto es agravar la crisis. Y luego, un conflicto de por sí trae crisis. Por ejemplo, cuando Estados Unidos invadió Irak, hubo una subida en los precios del petróleo porque se quemaron los pozos petroleros. Pero ese era una crisis únicamente derivada del conflicto. Es decir, todo conflicto trae una crisis intrínseca. Si hay un país que bombardea a otro país, pues ese país, la producción de ese país se detiene. Hay una crisis intrínseca al conflicto. Pero en ese momento no hubo sanciones. Entonces solo existió la crisis derivada del conflicto per se. Ahora no, ahora sí hubo sanciones contra Rusia. Entonces viene la crisis no solo derivada del conflicto per se, sino derivada de las sanciones impuestas a una potencia mundial. Y el día de anteayer, el presidente Biden, el presidente de Estados Unidos, dijo de que iba a prohibir la importación de petróleo ruso, lo cual es una sanción, se la separo de las sanciones porque en las otras miles, son creo que 3.000 sanciones las que se pusieron a Rusia, es la cantidad más grande, 5.000. 5.000 sanciones es la cantidad más grande de sanciones impuestas a algún país en la historia. Se le pusieron 5.000 sanciones, pero esas 5.000 sanciones, la mayoría de países de Europa no quisieron acompañar la sanción 5.001, que era la de poner una prohibición de la importación de petróleo y gas, porque como dijo el primer ministro alemán, si cortamos el ingreso de petróleo y gas de ruso, en 2 días nuestros trenes ya no van a caminar. Y entonces Europa no quiso acompañarlo, pero Estados Unidos las impuso, por eso las separó de las sanciones, porque la sanción ya es una sanción directamente a un producto que está directamente en la cadena de suministros. Si pueden pasar a la siguiente, por favor. ¿Dónde estábamos? Bien, entonces está la tensión entre Rusia y Occidente, el impacto económico global y la crisis en la cadena de suministros mundial. Y eso ha impactado todo. Ha impactado el petróleo directamente, el precio del petróleo, ustedes lo han visto, incluso llegó a topar los $140, aunque inmediatamente bajó, no podía mantenerse. No es tan fácil que se mantenga en el mercado en $140 cuando antes estábamos escandalizados porque había llegado a 70. Eso está impactando el precio de la energía por razones obvias. Mucha de la energía se produce con petróleo, la que no se produce con petróleo, mucha de ella se produce con gas natural, que es un hidrocarburo, es un primo del petróleo. Ha impactado también el precio del gas propano. La gente no sabe que el gas propano se llama GLP. El GLP significa gas licuado de petróleo, es decir, es básicamente un derivado del petróleo. Y ha impactado el precio de los fertilizantes, que básicamente lo que hace eso es impactar el precio de la mayoría de alimentos, por lo menos todos los que son sembrados, y no solo los sembrados, sino también los de los animales que consumen el alimento sembrado. También ha impactado directamente el precio del trigo, ya vamos a ver por qué lo ponemos aparte, si no solo ha impactado el trigo, por supuesto, ha impactado casi todos los alimentos, pero ha impactado además el precio del trigo, ha impactado especialmente el precio del aluminio y del níquel, y está impactando el transporte aéreo y marítimo aún más de lo que ya estaba impactado antes. La siguiente, por favor. No sé si... Bueno, aquí hay un ejemplo del petróleo. Ustedes recuerdan que en diciembre ya estaba cara la gasolina. No es una cosa que empezó ahora. La gente dice, no, pero ya de antes estaba caro todo. Es correcto. Si ustedes ven, en diciembre 1, la gasolina estaba en $65 el barril. Y empezó a subir. Rápidamente llegó a 70 y se empezó a mantener. Incluso llegó hasta los $80. Luego, ya este año, llegó a los $90. Y pues todos estábamos escandalizados cuando llegó a $90. Y luego llegó a $100. Pero estaba como en $90 más o menos cuando inició el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y ustedes pueden ver cómo se disparó, rozó los $140. Luego bajó un poco, pero siempre se mantiene muy por encima de los $60 o $65 en los que estaba en diciembre 1 del año pasado, cuando ya estaba caro.
Este es el West Texas Intermediate, que es uno de los petróleos que se toman de referencia. El otro es el Brent, que también es un poco más caro, pero tiene más o menos la misma trayectoria. Empezó con 70 en diciembre del 2001, ya venía alto. Recuerden que venimos de menos 37, ¿verdad? Subió a 70, o sea, venía en 70, fue subiendo, como ustedes pueden ver, iba subiendo desde antes, pero al final, en febrero 24, cuando inicia el conflicto, se dispara. Rosa también, precios jamás vistos, y luego baja un poco, pero la trayectoria es al alza y a unas alzas que no se habían visto desde el año 2008, hace 14 años. Este es el precio del maíz. Está menos afectado que el petróleo, pero como ustedes pueden ver, había claramente un alza. No es que venía de un precio barato, ya estaba claramente un alza. Y ahora, con el conflicto, pues se ha incrementado aún más, porque Ucrania es uno de los productores de maíz más grandes del mundo. La siguiente, por ejemplo, el trigo está más afectado. Y el trigo, pues de ahí viene el pan y un montón de productos que se fabrican con trigo, cereales, etc. Y como ustedes pueden ver, ha sido un incremento exorbitante. Esto es porque ambos, tanto Rusia como Ucrania, son de los exportadores de trigo más grandes del mundo. Entonces tocó, como está ahí el trigo, el mayor exportador de todo el mundo es Rusia, de trigo. Y tanto el conflicto como las sanciones golpean directamente al mayor exportador de trigo. Pero para postre, el quinto mayor exportador de trigo del mundo es Ucrania. Que pues por supuesto ahorita su exportación ha de estar en un mínimo, si acaso. Si acaso están produciendo y si acaso no sobra para el consumo interno. Y además no sale, la exportación se debe ido casi a cero. Y en el caso del maíz, que está menos afectado, es porque Ucrania es el cuarto mayor productor de maíz del mundo. Pero en el caso del trigo, tanto el primero como el quinto están en guerra. Ojo, que todo esto ya veníamos de las otras crisis que se han ido montando. La siguiente, por favor. Subió, sí, perdón, gracias. El petróleo subió casi de inmediato. Y el petróleo sube no solo por la producción, sino que tiende a irse a petróleo, bonos, dólares. Son las cosas que suben cuando hay. Perdón, gracias. El petróleo está todavía más golpeado. No solo porque ya viene golpeado, ustedes vieron la trayectoria, luego las sanciones, luego el conflicto, luego las sanciones directas. Pero hay algo más grave todavía. Y es que ustedes pueden ver en ese gráfico que Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo del mundo. Hasta ahí se ve grave, pero es todavía peor. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó el día de ayer, ya vamos a ver esa noticia, o si me la pueden poner, no sé si la tienen ahorita. No, retrocedan.